Co-Crea tu Vida Podcast, un espacio para hablar sobre metafísica, espiritualidad y despertar de conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este podcast. Me llamo Lorena y en este espacio hablamos sobre metafísica, espiritualidad y despertar de conciencia. En este episodio vamos a hablar sobre el balance entre los principios femenino y masculino. Este equilibrio entre ambos principios se refleja en todos los aspectos de nuestra vida, como por ejemplo en el equilibrio entre dar y recibir, entre soltar y accionar, entre expandirnos e ir hacia adentro. En este episodio vamos a hablar sobre este equilibrio, sobre esta danza entre ambos principios y sobre cómo se refleja en los diferentes aspectos de nuestra vida. Los principios femenino y masculino están presentes en todo lo que nos rodea, en este mundo físico, también en nosotros mismos. Todas y todos tenemos en nuestro interior ambos principios que se refieren a energía femenina y energía masculina. Su unión en equilibrio es de la forma en la que co-creamos de forma consciente. En otros episodios de este podcast ya hemos hablado por separado tanto del principio femenino como del principio masculino. En este episodio nos vamos a centrar en cómo interactúan ambas energías y cómo se manifiestan ambas energías en nuestra vida, en diferentes áreas, y cómo detectar desequilibrios en la unión de ambas energías. Como hemos comentado, la unión de los principios femenino y masculino funciona como si fuera un baile, una danza. Y en esta danza, en este baile, ambas energías van interactuando y se van interrelacionando. Cuando hablamos de co-creación, para co-crear de forma consciente es importante que mantengamos ambas energías, ambos principios en equilibrio, puesto que de esta forma podremos asumir nuestra capacidad co-creadora de forma consciente, asumiendo nuestra responsabilidad sobre aquello que co-creamos. Aunque ya hablamos en otros episodios sobre ambos principios, vamos a recordar algunas características de ambas energías. Cuando hablamos del principio femenino, tiene que ver desde un punto de vista metafísico y hablando también del proceso co-creador, se relaciona con el campo cuántico. El campo cuántico sería como ese espacio de infinito potencial donde existen todas las posibilidades de co-creación. Mientras que el principio masculino sería la capacidad de concentración en una de esas posibilidades infinitas. Por lo tanto, tendría que ver más con la dirección de la energía hacia un lugar determinado, hacia una opción de co-creación determinada. El principio femenino se relaciona más con el sentir, sería la matriz que proporciona, digamos, las condiciones que nutre esa co-creación, que proporciona el cuidado de esa co-creación, mientras que el principio masculino tiene que ver con esa capacidad de la mirada que observa, ¿no? Esa mirada neutra que acoge en amor aquello que es. También tiene que ver, como hemos comentado, con esa capacidad de dirección y también, por lo tanto, con esa capacidad de movimiento y de acción para llevar a cabo esos pasos necesarios para que una co-creación sea posible. Mientras que el principio femenino se conecta también con la imaginación, con la capacidad de visualización de esa posibilidad, el principio masculino tiene que ver más con los pasos necesarios en el mundo físico, con esa capacidad de acción y de movimiento para poner en marcha la energía para que se dirija hacia esa posibilidad de co-creación.
Por lo tanto, estas serían algunas de las características que definen tanto los principios femenino como masculino. Ahora bien, ¿cómo interactúan en el proceso co-creador y cómo interactúan también en nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida? Cuando hablábamos del campo cuántico y de la unión de ambos principios, comentábamos que para co-crear en el campo cuántico, digamos que existen las infinitas posibilidades y a través de nuestra capacidad co-creadora, co-creamos junto con el campo cuántico, de alguna forma podríamos decirlo, seleccionando a través de nuestra intención y de nuestra propia vibración una posibilidad de ese campo cuántico. Según nuestra propia vibración atraeremos una posibilidad que esté en sintonía con nuestra propia vibración, con nuestra propia frecuencia. Por lo tanto, desde un punto de vista de la capacidad co-creadora, este baile, esta danza de ambos principios se manifiesta en este proceso co-creador, porque nuestra capacidad co-creadora funciona en unión con ese campo cuántico. Es decir, cuando nosotros visualizamos una opción de co-creación, algo que queremos manifestar en nuestra vida y desarrollamos los pasos, es decir, unimos nuestra energía femenina y masculina, visualizamos esa posibilidad, la sentimos como posible y posteriormente nos ponemos en acción, generamos el movimiento para que se produzca, para que se manifieste esa posibilidad de co-creación. Después, en ese proceso, una vez que nosotros hemos puesto nuestra energía, estamos enfocados y estamos llevando a cabo los pasos para que esa posibilidad nazca, se produzca, se materialice en este mundo físico, hemos de soltar las expectativas y hemos de soltar también esa posibilidad de co-creación. Es decir, se trata de un juego, de un baile entre nuestra capacidad de accionar, de movernos hacia aquello que deseamos, de concentrar nuestra energía, de visualizar y de sentir que eso es posible, con nuestra capacidad también de soltar y fluir y de confiar. Por lo tanto, se trata de un baile, de una danza entre la capacidad de soltar y de confiar en el proceso y por otro lado nuestra capacidad de accionar y de movernos hacia esa posibilidad. Este juego entre soltar y accionar se trata del baile, del juego de la danza entre los principios femenino y masculino. Al mismo tiempo también se trata de una danza entre nuestra propia capacidad co-creadora y también la propia energía de aquello que es, de la totalidad de la que formamos parte, ¿no? Esta capacidad co-creadora tiene que ver también con entender que formamos parte de algo más grande, que forma parte de todo lo que es y que por tanto también hemos de dejarnos llevar por aquello que es más grande que nosotros, que de lo que formamos parte, pero que también tiene sus propios tiempos. Esta danza de ambos principios tiene que ver con eso, con nuestra propia capacidad co-creadora en conjunción, en unión también con esa fuerza mayor de la que formamos parte. Y esto tiene que ver, como hemos comentado también mucho, con el soltar. Esta danza consiste en soltar y en confiar y en permitirnos también mover y fluir con esa danza, con el propio cosmos, ¿no? Porque realmente también nosotros a veces quizá pensamos que las cosas han de ser de una forma determinada, que han de suceder de una forma concreta y específica y quizá también a lo mejor pues existe otra posibilidad mejor para nosotros o quizá hay algún aprendizaje por el camino. Entonces también hemos de aprender pues a escuchar, hemos de aprender también a ser receptivos, hemos de aprender también a estar abiertos a fluir, ¿no?, con el proceso. Y también en ese sentido es importante soltar las expectativas y estar abiertas y abiertos a fluir con la propia vida, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de esta danza del cosmos, de esta unión de los principios femenino y masculino en relación también con nuestra capacidad co-creadora, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta unión, con esta danza entre nuestra propia capacidad co-creadora y el propio cosmos, ¿no? La propia totalidad. Es decir, nosotros poniendo de nuestra parte, nosotros asumiendo esa capacidad co-creadora en unión, en conjunción con el propio cosmos, con la propia totalidad, ¿no?, en esa danza de unión co-creadora. Cuando hablamos también de cómo se manifiesta esta danza entre ambos principios en nuestra vida, podríamos hablar
también de la importancia que tiene la unión y el trabajo en unión de la parte emocional y de la parte mental, ¿no? De la propia sensibilidad, de la propia escucha interna y también de la capacidad racional y mental. Para estar en unión con nosotros mismos y también para movernos en este plano físico resulta importante que trabajemos ambas polaridades, que trabajemos ambos principios y que estén en equilibrio. Es importante que escuchemos nuestras emociones y también, por supuesto, que trabajemos nuestra parte mental. Es importante que acojamos nuestra sensibilidad y que al mismo tiempo tengamos capacidad de raciocinio, es decir, que armonicemos ambas partes, que no nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Por ejemplo, para tomar una decisión será importante que escuchemos a nuestro corazón, pero al mismo tiempo también que veamos todas las opciones y posibilidades desde un punto de vista mental, es decir, que haya un equilibrio entre ambas partes. Será importante que escuchemos nuestras emociones, que dejemos que surjan, que dejemos que se expresen y al mismo tiempo seamos capaces de observarlas. Por lo tanto, desde este punto de vista, desde el punto de vista del trabajo de mente y emociones, de sensibilidad y también la parte mental, también es importante que ambos principios estén en equilibrio. ¿Cómo se puede manifestar, por ejemplo, un desequilibrio en esta área? Por ejemplo, cuando somos muy emocionales y quizá no tenemos la capacidad de observar esas emociones, de distanciarnos de las propias emociones y de observarlas sin juicio. Cuando somos capaces de observarlas, somos capaces de dejar que se expresen y de esta forma permitimos que se expresen y que se liberen. Cuando no es así, lo que nos pasa es que nos sumergimos tanto en las emociones, nos sentimos dentro del propio mar y como que las olas nos van llevando y no somos capaces de manejar el oleaje. Cuando unimos el principio femenino al principio masculino, es decir, también a la parte mental, la capacidad de observar las emociones, ya estamos por encima del mar y sí que contemplamos el mundo emocional de una manera diferente. Si nos vamos al otro extremo, ¿no? Cuando estamos muy en la parte mental y no somos capaces de sentir, pues perdemos también esa capacidad de guiarnos por nuestro corazón, ¿no? Cuando nos guiamos solamente por la mente, nos desconectamos de las emociones, no estamos en coherencia con nosotros mismos, puesto que la brújula que nos guía es el propio corazón. Cuando nos desconectamos de la parte emocional y también nos desconectamos del corazón, nos sentimos en separación de nosotros mismos y de la propia vida. Por eso es muy importante cuando estamos muy en la mente también ir hacia el corazón, ir hacia la parte de sentir, ¿no? Para equilibrar ambas energías. Y otro ámbito de la vida en el que se puede observar mucho esta danza, esta unión de ambos principios, es en los vínculos y especialmente en la capacidad de dar y de recibir. La capacidad de dar y de recibir está completamente conectada con los principios femenino y masculino. La capacidad de dar se conectaría con el principio masculino y la capacidad de recibir con el principio femenino. Y el equilibrio entre dar y recibir es el fundamento de cualquier vínculo que tengamos, ya sea familiar, de pareja, de amistad, laboral. Para que un vínculo esté en armonía es importante que haya un equilibrio entre esta capacidad de dar y de recibir. Cuando estamos en unión con nosotros mismos y estamos en coherencia y estamos en equilibrio, nuestros principios femenino y masculino están en equilibrio, somos capaces de dar y de recibir de forma armoniosa. Esto quiere decir que cuando damos sin esperar nada a cambio, puesto que lo hacemos desde una acción interna, desde un sentir, desde nuestro corazón, ¿no? Porque realmente nos nace dar o ofrecer aquello que estamos ofreciendo y por lo tanto lo hacemos sin expectativas porque nos nace desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Nos nace desde nuestro corazón. También cuando estamos en equilibrio con nosotros mismos estamos abiertos a recibir, puesto que nos sentimos merecedores de recibir todas las cosas maravillosas que podemos recibir, ¿no? En nuestra vida.
Por lo tanto, estamos abiertos a la propia vida, porque sentimos que somos merecedores y también estamos en unión con la vida, estamos abiertos a la vida. Y también es fundamental en este equilibrio entre dar y recibir en los vínculos también la capacidad de poner límites. La capacidad de poner límites nos va a ayudar muchísimo a mantener un equilibrio entre dar y recibir, porque daremos desde una coherencia y desde una parte auténtica de nosotros mismos y por tanto cuando das desde ese lugar no sientes después rabia ni sientes necesidad de recibir nada a cambio porque es algo que nace desde dentro. Por lo tanto, en esta danza, en este baile entre dar y recibir, resulta también muy importante nuestra capacidad de poner límites, puesto que cuando somos capaces de poner límites, solamente daremos cuando realmente nos nazca y también recibiremos, estaremos abiertos a recibir aquellas posibilidades que realmente resuenen en nuestro interior, ¿no? Cuando no somos capaces de poner límites sanos y por lo tanto a lo mejor damos no desde un lugar de coherencia interna sino desde otro lugar, cuando hacemos esto realmente no estamos dando desde ese lugar auténtico, ¿no? Y entonces es posible que sintamos resentimiento cuando a lo mejor tengamos alguna expectativa cuando damos algo, ¿no? Y si esta expectativa no se cumple, sintamos rabia, sintamos frustración. Y esto es porque no estamos respetando nuestros propios límites, ¿no? Porque no estamos actuando desde un lugar coherente, no estamos dando desde un lugar coherente. Podemos observar desequilibrios claramente en ambos principios, en ambas energías, en los vínculos y en esta capacidad de dar y de recibir fácilmente. Por ejemplo, cuando hablamos de dar, cuando no damos desde un lugar de coherencia interna, desde un lugar de escucha interna, desde el propio corazón, es muy posible que surjan diferentes tipos de desequilibrios en nuestros vínculos. Por ejemplo, podemos dar desde un lugar de obligación, de sentido del deber en relación a los demás, ¿no? Sin escucharnos internamente a nosotros mismos. Es decir, no estamos poniendo un límite en ese sentido, sino que nos estamos dejando llevar quizá por expectativas externas, por demandas externas. También puede ser que nosotros estemos dando desde un lugar de necesidad, de sentirnos reconocidos, de buscar amor en el exterior. También es posible que estemos nosotros dando desde un lugar de carencia interna y por lo tanto estamos buscando algo en el exterior que quizá no hemos trabajado en nuestro interior. Cuando hacemos esto, al dar, lo que estamos haciendo es poniendo expectativas en el exterior, ¿no? Estamos poniendo expectativas en la respuesta que vayamos a recibir al dar. Y esto va a generar diferentes tipos de desequilibrios internos. Puede generar frustración, puede generar rabia si quizá la respuesta que recibimos del exterior no es la que nosotros esperábamos. También podemos sentir rabia y frustración porque realmente no queríamos dar eso de nosotros. Entonces es muy importante que nos respetemos a nosotros mismos, que nos escuchemos internamente y que por tanto demos desde un lugar de coherencia interna. Esto está relacionado con el principio masculino y cuando por lo tanto tenemos un principio masculino en equilibrio, somos capaces de poner límites cuando así lo necesitamos y por lo tanto damos desde un lugar de coherencia interna, en escucha también de nuestro corazón, en escucha también de nuestro principio femenino. Cuando hablamos de la capacidad de recibir y también de posibles desequilibrios que podamos encontrar en este aspecto, también puede ser que estemos en expectativa de recibir algo del exterior, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver de nuevo con la sensación de carencia interna. Cuando sentimos algún tipo de carencia interna, estamos esperando recibir algo de fuera, algo que nos aporte aquello que pensamos que nos falta a nivel interno. Y por lo tanto, cuando estamos desde ese lugar, también estamos generando frustración, estamos generando expectativas y esto también puede generar tristeza, rabia, también necesidad de controlar el resultado, de controlar aquello que vamos a recibir y otro tipo de acciones y de movimientos que podemos realizar cuando no estamos en equilibrio desde este punto de vista.
También esto tiene mucho que ver con nuestra capacidad, con nuestra sensación de merecimiento y de unión con nosotros mismos y de unión con la vida. Cuando estamos en unión con nosotros mismos nos sentimos seguros, también nos sentimos en confianza con nosotros mismos y con la vida. Nos sentimos merecedores de todas las cosas maravillosas que podemos recibir, y al estar en unión con la vida realmente no tenemos expectativas, porque sabemos que aquello que sea más acorde a nosotros y que sea más apropiado para nosotros en ese momento de nuestra vida, pues va a llegar de alguna forma, ¿no? De esta forma nos abrimos a recibir sin ningún tipo de expectativa, y por lo tanto aquello que llegue lo acogeremos de una forma completamente diferente a como cuando estamos en esa sensación de carencia, de tratar de controlar aquello que vayamos a recibir. Por lo tanto, nos damos cuenta de la importancia que tiene el trabajo de ambos principios en nuestro interior para estar en equilibrio nosotros mismos, para poder asumir nuestra capacidad co-creadora de forma consciente y para estar en armonía en las diferentes áreas de nuestra vida. Puesto que el desequilibrio de alguno de estos principios es muy notable cuando observamos las diferentes áreas de nuestra vida y se refleja completamente en los vínculos, puesto que con los vínculos también aprendemos muchísimo sobre nosotros mismos y sobre también ambos principios, sobre cómo están ambos principios en nuestro interior. Para estar en unión con nosotros mismos y para estar en unión con ambos principios es importante que trabajemos ambas energías en nuestro interior. De esta forma seremos capaces de estar en un equilibrio en esta danza, de dar y recibir en esta danza de la energía femenina y masculina. Sabremos cuándo actuar y cuándo pausar, cuándo descansar y cuándo accionar, cuándo ir hacia adentro, hacia la introspección, y cuándo salir hacia el exterior y salir a actuar. Estaremos en sintonía con la vida y por lo tanto estaremos abiertos a la vida. Podremos dar desde un lugar de coherencia interna, desde un lugar de autenticidad y de espontaneidad, sin esperar nada a cambio. Seremos capaces de recibir y de estar abiertos a aquello que la vida también nos vaya ofreciendo. Estaremos en consonancia y en coherencia con nuestra propia capacidad co-creadora. Y estaremos también en esa escucha, en esa capacidad de fluir con la propia vida, con aquello que nos vaya ofreciendo, con las posibilidades que vayan apareciendo, y también en conjunción, en unión con nuestra propia capacidad co-creadora. Y de esta forma iremos fluyendo con la propia vida. Porque cuando hablábamos de la capacidad de soltar y de accionar, también tiene mucho que ver con la capacidad de ir hacia adentro de nosotros mismos, de ir hacia nuestro interior y de escucharnos internamente, y también la capacidad de salir al mundo y la capacidad de movernos y de accionar, la capacidad de estar en nuestro interior, también de tener momentos de reposo, momentos de relax y momentos de acción y de actividad. Todo esto también tiene que ver con el baile entre estos principios, entre los principios femenino y masculino. Cuando estamos, por tanto, en unión con nosotros mismos y hemos trabajado ambos principios, también sentimos que vamos fluyendo con la propia vida, ¿no? Que vamos fluyendo con esa propia corriente del río, y somos capaces de dejarnos llevar por esa corriente y al mismo tiempo de ir direccionando ligeramente, digamos, el rumbo, ¿no? Es esa capacidad de fluir, de seguir la corriente y al mismo tiempo de ser capaces de irnos moviendo con la propia corriente, de ir surfeando de alguna forma ligeramente las olas, ¿no? Esta imagen de surfear las olas y al mismo tiempo fluir con las propias olas tiene mucho que ver y representa lo que quiere decir esta danza entre ambos principios, este baile entre ambos principios, entre el principio femenino y el principio masculino. Por lo tanto, para ser conscientes de cómo se encuentran estas energías en nuestro interior y de cómo trabajarlas, resulta fundamental que observemos diferentes áreas de nuestra vida y cómo se encuentran estas áreas de vida. Que nos demos cuenta, por ejemplo, si hay un equilibrio entre nuestra parte emocional y nuestra parte mental, si existe un equilibrio en nuestra capacidad de accionar y en nuestra capacidad también de descanso, si nos cuesta soltar o accionar. ¿Cómo son nuestros vínculos? Si encontramos algún tipo de desequilibrio en nuestros vínculos, si damos muchas veces desde un lugar que no es auténtico y que no está en coherencia con nosotros mismos, si sentimos algún tipo de expectativa al dar a los demás, si al mismo tiempo si estamos esperando recibir algo determinado,
Si sentimos algún tipo de carencia interna, cómo nos sentimos en nuestros vínculos, si nos cuesta abrirnos a la vida, si desconfiamos de la vida o por el contrario confiamos en la vida y confiamos en sus procesos, si estamos tratando de controlar que se produzca un resultado determinado. Al observar todos estos aspectos y observar todas estas áreas, nos iremos dando cuenta de cómo se encuentran ambos principios en nuestro interior. Y al darnos cuenta y al ser conscientes, seremos capaces de ir cambiando y de ir transformándonos, de ir equilibrando ambos principios en nuestro interior, ambas energías. Co-crea tu vida podcast. Pues bueno, espero que te haya resultado interesante este episodio, que te haya resultado útil. La unión de ambos principios en nuestro interior es muy importante, como hemos podido ver a lo largo de estos minutos. Podemos observar estos desequilibrios en diferentes áreas de nuestra vida. Y al trabajarlos y al ponerlos en equilibrio en nuestro interior, veremos también una transformación no solamente interna, sino también externa. Bueno, espero que te haya resultado interesante este episodio, que te haya gustado, que te haya resultado útil. Como siempre comento, aquello que escuches en este podcast es mi opinión personal, es mi propia perspectiva de las cosas y como mi propia perspectiva existen otras perspectivas de las cosas. Así que te invito a que acojas aquello que te resuene, que esté en coherencia contigo y que el resto lo dejes ir. Nos escuchamos en próximos episodios de este podcast. Un abrazo.